Y Leishmania. Y con este tema terminamos el programa de infectología. La toxoplasmosis, como ustedes bien saben, es una enfermedad parasitaria y el análisis de esta enfermedad hay que hacerlo en dos grupos, en el grupo de los inmunocompetentes y en el grupo de los inmunosuprimidos. En el grupo de los inmunocompetentes, generalmente esta enfermedad produce un síndrome febril asociado a linfadenopatía, sobre todo cervical. Entonces, en todo paciente que tiene estas dos manifestaciones clínicas, hay que hacer la evaluación del caso eh, y ver las características de las adenopatías. Frecuentemente la adenopatía en toxoplasmosis es una adenopatía bilateral. Los ganglios tienen superficie lisa, a veces son dolorosos y hay que hacer el estudio de la serología. Eh, en otros casos, el cuadro clínico de la toxoplasmosis en el adulto es asintomática y sobre todo se ve también esa forma clínica en las embarazadas, ¿no? Entonces, en el embarazo hay que hacer una prueba de toxoplasmosis mm, en el primer trimestre y en el tercer trimestre. ¿Cómo se maneja la toxoplasmosis en el inmunocompetente? Eh, Si el paciente no tiene ninguna, aparte de la fiebre y de la adenopatía, no tiene otra manifestación clínica, algunos recomiendan solamente el tratamiento antiinflamatorio, un tratamiento sintomático de la fiebre y el dolor, y se estima que en 7 días el cuadro clínico mejore. Otro grupo recomienda el uso de cotrimoxazol durante una semana. Yo también pienso que es lo mejor. Administrar cotrimoxazol durante una semana, además de un tratamiento sintomático, ayuda a que el cuadro pase rápidamente. En el caso de la embarazada, si se detecta que tiene serología positiva para toxoplasmosis, es decir, la IgM es positiva y la IgG es negativa, y estamos en el primer trimestre, hay alto riesgo de que el parásito produzca alteraciones en la formación del nuevo ser, de tal manera que hay alto riesgo de que eso termine en aborto, por una parte, o que, y si no termina en aborto, que haya malformaciones congénitas muy severas, sobre todo en el sistema nervioso central y en el corazón. Entonces, lo que se recomienda hacer cuando se confirma una toxoplasmosis durante el primer trimestre en el embarazo es hacer una PCR en líquido amniótico, algo que no se hace en el país. Si la PCR en líquido amniótico da positiva, entonces lo que hay que hacer es un tratamiento más intenso, y esto es administrar pirimetamina, pirimetamina pirimetamina para el control de esta infección. En cambio, si la PCR es negativa en líquido amniótico, se puede hacer tratamiento solamente con eh, espiramicina. La espiramicina se administra durante 14 semanas y se evalúa después de las 14 semanas los títulos de anticuerpos, ¿no? De esa manera se evita que el niño se infecte. Y esto es importante establecer el análisis. Cuando la mamá tiene la serología positiva para toxo y tiene una PCR negativa para toxo, significa que el niño no está infectado. Y lo que hay que hacer es evitar su infección. Y en ese caso se utiliza espiramicina. En cambio, cuando la mamá tiene serología positiva para toxoplasmosis y la PCR en líquido amniótico es positiva, significa que el niño está infectado, que el producto está infectado. Entonces, por esa razón, se administra un tratamiento intensivo en base a pirimetamina y sulfadiazina, ¿no? Bueno, ¿qué sucede en el tercer trimestre? En el tercer trimestre,
el producto ya está formado, de tal manera que no hay riesgo del desarrollo de malformaciones y por lo tanto el tratamiento se puede hacer con pirimetamina sulfadiazina. Y ya no corresponde administrar pirimetamina. Ahora, durante todo el embarazo, el ginecólogo tiene que hacer una evaluación completa y eso es hacer ecografía del producto, sobre todo de la cabeza, buscando datos de infección cerebral. Entonces, si se confirma que el niño tiene una infección cerebral, que además hay alguna sospecha de malformaciones, mm, este caso debería ser analizado como una junta médica de ginecología para comunicar a la mamá que su niño, como consecuencia de la infección, ha desarrollado malformaciones durante el primer trimestre y compromiso del sistema nervioso central. Entonces, la mamá, en base a la información que recibe, puede decidir el futuro del embarazo. Entonces, eso es lo ético que se debe hacer durante el embarazo en el primer trimestre, cuando se confirma que hay infección y que además hay malformaciones, ¿no? Es la mamá la que decide cuál será el futuro del embarazo. En el caso de los inmunosuprimidos, en el caso sobre todo de VIH, la infección por toxoplasma produce una encefalitis focalizada, es decir, hay áreas del cerebro donde se produce una inflamación y que el paciente presenta cefalea, a veces fiebre, pero aparece con un déficit neurológico. Generalmente es una hemiparesia o una hemiplegia de un lado del cuerpo, puede ser facial, braquial, crural. Entonces, esa es la manifestación clínica más frecuente en los pacientes con toxoplasmosis cerebral. El inicio de cefalea asociada a un déficit de la mitad del cuerpo. Ah, las imágenes por tomografía lo que demuestran es una lesión focalizada, una encefalitis focalizada, que mejora, mejor dicho, que se ve mejor cuando se administra contraste. Entonces, una tomografía con contraste demuestra claramente la zona de la encefalitis. ¿Cuál es el siguiente paso? Confirmar que esto es toxoplasma. Y en el paciente con VIH o en otros pacientes inmunosuprimidos, no se debe esperar que la IgM sea positiva. No, porque en los inmunosuprimidos lo que sucede es que el toxoplasma ya llegó al cerebro años atrás y como consecuencia de la inmunosupresión se reactivó y empezaron a circular formas parasitarias muy agresivas, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo más importante en la serología? Que la IgG sea positiva. La IgM puede ser negativa, pero la IgG tiene que ser positiva. Entonces, si se encuentra una IgG positiva en un paciente inmunosuprimido y que tiene una encefalitis focalizada, la primera posibilidad es que se trate de toxoplasmosis. Y entonces el tratamiento que se debe hacer del paciente con encefalitis focalizada es un tratamiento sindromático, ¿no? ¿En qué consiste? En administrar por una parte tratamiento específico para la encefalitis por toxoplasma, que puede ser pirimetamina más sulfadiazina, por una parte, o el otro esquema que puede ser pirimetamina más clindamicina, ¿no? A ese esquema se le puede agregar en forma empírica por unos 3 días un tratamiento con ceftriaxona, pensando que la otra posibilidad sea un absceso bacteriano. Entonces, el tratamiento que se realiza es ese: un esquema basado en pirimetamina más sulfadecina o un esquema basado en pirimetamina más clindamicina y también un antibiótico porque hay la posibilidad de que también haya que sea un absceso bacteriano. Si se trata de una encefalitis por toxoplasma, en 7 días o un poco más, el paciente va a empezar a mejorar, a recuperarse del déficit neurológico.
Es decir, va a disminuir la debilidad en la cara, en el brazo y en el cuerpo. ¿Sí? Entonces, ese es el tiempo de espera que se debe tener. Si en 7 días no mejora, hay que esperar 7 días más. Si a los 14 días no hay ninguna respuesta, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es pedir que el neurocirujano haga una biopsia estereotáxica. Es decir, llegue con un catéter hasta el punto central de la zona de la encefalitis, tome una muestra y manda al patólogo. ¿Por qué razón? Porque si no mejora entre el séptimo y el día 14, a pesar de tener IgG positiva, a pesar de tener la lesión que refuerza con la administración de contraste por la tomografía, hay la posibilidad de que se trate de otra lesión, de otra causa que está produciendo esa lesión en el cerebro. Y esa causa es el linfoma primario del cerebro. Entonces, la única forma de establecer el diagnóstico es a través de la biopsia después del día 14. ¿De acuerdo? Entonces, generalmente al séptimo día los pacientes mejoran. Pero si no mejora entre el séptimo y el 14, hay que pensar seriamente en hacer una biopsia para descartar la posibilidad de una infección por linfoma. Es decir, la posibilidad de que eso se trate de un linfoma. Entonces, mm, ¿a qué obliga esta forma de trabajar, esta forma de manejar al paciente? A que no se utilice en ningún momento corticoides. ¿De acuerdo? Entonces, es común en la práctica de los hospitales, cuando hay infecciones cerebrales, administrar rápidamente dosis altas de dexametasona. En el caso de pacientes con VIH que se están investigando y que uno sospecha eh, encefalitis por toxoplasma, está formalmente contraindicado el uso de cualquier corticoide, y sobre todo dexametasona. ¿Por qué razón? Porque el linfoma es sensible a los corticoides. Entonces puede ser que se esté tratando mm, que se esté haciendo un tratamiento con, para toxoplasmosis con pirimetamina, sulfadiazina, y que además le pongan corticoide. Entonces el corticoide va a hacer que mejore el linfoma y uno piense equivocadamente al séptimo día que la respuesta parcial que tiene el paciente es por la buena respuesta al tratamiento antiparasitario, y no es así. Ha mejorado un poco porque le han puesto corticoide. Y cuando se suspende el tratamiento, el paciente empeora. ¿De acuerdo? Entonces, está contraindicado el uso de cualquier tipo de corticoide en un paciente que tenga encefalitis y sea inmunosuprimido, y sobre todo en el manejo del paciente con VIH. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo se debe administrar el tratamiento? Por lo menos 21 a 28 días. Ese es el tiempo que se recomienda para el manejo de la toxoplasmosis, una encefalitis por toxoplasma en el paciente inmunosuprimido. En el caso del paludismo, el paludismo en nuestro país se produce sobre todo por dos especies: Plasmodium vivax en la mayoría de los departamentos y Plasmodium falciparum, sobre todo en Pando y Beni, en las zonas fronterizas con Brasil. Entonces, eso es importante tomar en cuenta, hacer el estudio, el análisis epidemiológico, de dónde viene el paciente, dónde estuvo en los últimos 14 días. Si el paciente estuvo en el resto del país y tiene clínica de paludismo, es altamente probable que se trate de Plasmodium vivax. Pero si el paciente estuvo haciendo cualquier actividad turística, recreacional, laboral, etcétera, en Pando, en Beni y sobre todo en la frontera con Brasil, es altamente probable que se trate de paludismo por la especie Falciparum y que además sea resistente a la cloroquina. Entonces, esos son datos epidemiológicos muy importantes a la hora de hacer la historia clínica. Aquí hay 4, vamos a añadir 4 más. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, los criterios para pensar en paludismo? Paciente que tiene fiebre, anemia y esplenomegalia. Esos son los 3 datos que fuertemente obligan a pensar en paludismo,
sobre todo asociado al dato epidemiológico, no haber estado en una zona endémica, ¿de acuerdo? A una zona endémica. Entonces, no se olviden que en todo el país las especies que circulan son vivax. En cambio, hay que pensar de que la especie circulante sea falciparum en personas que vienen de Beni o de Pan. Y si han estado en la frontera, hay que pensar que probablemente se trate de Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina. ¿Cómo se establece el diagnóstico? A través de la gota gruesa. Entonces, lo mejor es hacer una gota gruesa en el momento de la fiebre, porque es el momento en el cual están circulando sobre todo citoquinas y han circulado las formas parasitarias, pero algunas formas parasitarias se van a encontrar en el examen de gota gruesa. Entonces, el técnico de laboratorio tiene mucha experiencia en identificar las formas parasitarias que corresponden a Vivax y que corresponden a Falciparum. Y en el informe pone, se encontraron formas parasitarias sugestivas de Vivax o sugestivas de Falciparum. ¿Cuál será el tratamiento? El tratamiento para Vivax está basado en cloroquina durante 3 días y 14 días de primaquina. Entonces van a estudiar, esto va a ser una tarea, van a estudiar las dosis que se utilizan de cloroquina y las dosis que se utilizan de primaquina para el tratamiento del Plasmodium vivax. En cambio, en la posibilidad de que estemos frente a un caso de paludismo por Plasmodium falciparum resistente a la cloroquina, el tratamiento es diferente. El tratamiento es diferente. Entonces, esa es otra tarea que van a investigar. ¿Cuál es el esquema que se recomienda para el tratamiento de paludismo por la especie Falciparum resistente a la cloroquina? ¿De acuerdo? Entonces, no se puede utilizar ni cloroquina ni primaquina. Hay que utilizar otros esquemas. ¿De acuerdo, chicos? El paludismo, sobre todo la forma clínica producida por Plasmodium falciparum, puede tener muchas complicaciones, sobre todo complicaciones relacionadas con el grado de anemia. Hay una intensificación de la anemia, puede haber daño pulmonar, puede haber daño circulatorio, puede haber daño cerebral. Entonces, esas complicaciones van a investigar cuáles son y cómo se trata. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, mm, con este tema, con estos dos temas, hemos concluido el avance de el módulo de parasitología y hemos terminado el programa académico de infectología. El próximo miércoles van a dar su examen, el tercer parcial, y en base a eso vamos a programar la fecha del final, que yo creo que va a ser, no va a ser una semana después, sino quizás sea antes, para que podamos terminar y podamos entregar, pueda entregar yo sus notas en el CPD. Otra cosa, estoy preparando un trabajo que va a ser su tarea de una investigación que van a hacer, una investigación corta y que va a ayudar para tener un puntaje en la parte práctica. En el tema de evaluación práctica, les voy a publicar una nota, una, mm, una programación especial de cómo vamos a manejar la parte de puntos en la parte práctica. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta? Está activado su micrófono, chicos. ¿Alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas Una noches. pregunta. Sobre el trabajo práctico que acaba de mencionar, ¿va a ser individual o grupal? Individual. Gracias. ¿Alguna Doc- pregunta más? Doctor, el tercer parcial, ¿para qué fecha estaría programado? Próximo Buenas noches. miércoles. Ok, gracias.
¿Qué más, chicos? En Doctor, el, ¿Algo? ¿podría repetir cuál es el tratamiento de toxoplasmosis en las mujeres embarazadas de tercer trimestre? Se puede utilizar pirimetamina más sulfadiazina. ¿Alguna pregunta más? Doctor, Se puede utilizar también. A ver, la entrega de los trabajos, ¿para qué fecha va a ser? eso lo vamos a coordinar. Gracias. Ya, de nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Doctor, buenas noches. Disculpe, lo que vamos a hacer en la nota práctica, usted nos va a avisar por Facebook, ¿no? Dijo. Sí, así dije. Ok, gracias, doctor. Doctor, Ya, hasta buenas luego. noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Una consulta. En el tratamiento de tercer trimestre, la mujer embarazada se administra el tratamiento correspondiente. Nosotros, ¿qué consecuencias o qué presentaría el niño o el producto cuando nazca? ¿Tendría alguna consecuencia? Si la infección fue, si la infección apareció en el tercer trimestre, la posibilidad de que el niño tenga malformaciones es mínima o ausente. Esa es la gran diferencia entre la infección de primer y tercer trimestre. Entonces, hay la posibilidad de que el niño pueda nacer con quizá hepatomegalia, quizá esplenomegalia, quizá eritema en la piel, pero son posibilidades raras. Lo más importante es identificar identificar la infección en la embarazada en el trimestre y tomar la decisión de administrar el producto, pero avisándole a la mamá, avisándole que lo que se va a hacer es un tratamiento para evitar que el niño se infecte, porque ese es el objetivo, ¿no? Evitar que la infección que está en la mamá pase al niño. Doctor, y con respecto al medicamento que se le administra a la madre, ¿tendría algún efecto en el niño? O sea, cuando nazca algún problema neurológico. Puede pasar, pues puede pasar. Ustedes saben que teóricamente hay productos, o sea, los productos que se administran durante el embarazo están en varias categorías, ¿no? Categoría A, categoría B, categoría C, categoría D. Lo que se recomienda es que todas las embarazadas utilicen medicamentos de categoría A y B, que son medicamentos seguros y que no tienen ningún efecto sobre el producto. Pero pero la mayoría de los productos que se utilizan son de categoría B y algunos son de categoría C, donde el balance del riesgo-beneficio supera, o sea, está a favor del beneficio. Entonces, eso hay que comentarle a la mamá, decirle, le vamos a administrar un tratamiento que va a evitar que el niño se infecte. Por eso tiene que tener claro el concepto. En un caso es evitar que el niño se infecte y en otro caso es hacer tratamiento del niño infectado, o sea, del producto infectado. Entonces, eso tienen que explicarle bien a la mamá. ¿De acuerdo? Muchas gracias, doctor. Ya. ¿Alguna pregunta más, chicos? Entonces, doctor, para confirmar, entonces el 16 sería el tercer parcial. El próximo miércoles. Lo voy a publicar en la página. Pero el próximo miércoles es el tercer parcial, chicos. Hablando del parcial, no debería decirles, pero les voy a decir. Ustedes saben en qué momento empieza el parcial y en qué momento termina. Por lo tanto, no pierdan el tiempo, no se conecten pues tarde, no empiecen a dar su examen faltando 5 minutos, 3 minutos, o no se queden mucho tiempo en una pregunta. Si una pregunta no saben la respuesta, bueno, elijan la mejor opción, pero sigan avanzando, entonces no se perjudiquen, porque el cuestionario se cierra en el momento que está programado. En el caso de los exámenes anteriores, se cerraba a las 8:15. Si alguno no logró enviar su examen, se queda sin nota, lamentablemente, pero ustedes ya lo saben, ya lo saben. Entonces, conéctense temprano, empiecen su examen. Si hay alguna pregunta que no saben,
elijan la mejor opción y avancen, ¿no? Y envíen su examen, eso es lo más importante. Doctor, Porque buenas yo no noches. tengo ninguna forma, espera un ratito, estoy hablando, porque no tengo ninguna forma de que si alguien me dice yo estuve y no pude mandar, yo no tengo ninguna forma de confirmarlo y tampoco puedo hacer nada más. Entonces, les recomiendo una vez más de que se conecten temprano para dar su examen y envíenlo antes de que termine antes de que se cierre el examen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su pregunta? Doctor, pero esta vez el examen, estuvimos conectados desde las 8 y no ves que luego se canceló. No es que uno entre tarde. Y lo dimos al otro Pero, día, al mediodía. Y usted claro, no nos pero no había hablemos, pues, comunicado. pero, no, yo les avisé que se iba a dar al día siguiente. Ya estaba publicado en internet. Así que va a pasar lo mismo. Va a estar publicado en internet, ustedes ya saben cuándo va a ser el examen, ya saben a la hora que tienen que entrar. Igual se va a publicar un día antes la confirmación del examen, ¿de acuerdo? Entonces no busquemos excusas. Lo más importante es que se conecten en el momento adecuado y que envíen el examen antes de que termine el cuestionario. De contrario, el sistema de internet se cierra y algunos no van a poder enviar su examen. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta más? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene, ¿ya? Estén atentos a las comunicaciones por la página.